institutos políticos alrededor de la elección del fiscal. Yo me he indagado bastante sobre la persona del licenciado Barahona y tengo buenas referencias de él, así que yo creo que, por supuesto que si quisiéramos a la persona perfecta en todos los cargos, pues había que mandarlos a hacer a Hilo Vasco, pero creo que tiene la experiencia, no es una persona ajena a la fiscalía, y estoy seguro que al escoger también un buen fiscal adjunto, y especialmente que tiene el apoyo de todos los institutos políticos del país, y todos también tenemos, la ciudadanía tiene que apoyarlo. Claro. ¿Cree usted que el hecho de que la Asamblea Legislativa lo haya respaldado unánimemente le da mucha ventaja a él, digamos, porque va a enfrentar va hacia un tema, hacia una problemática muy difícil como es el combate a la delincuencia en el país? La Fiscalía es esencial en esto. Entonces, ¿cree usted que tiene esa ventaja? Definitivamente, definitivamente, si no llegase con el apoyo, y como les dije, y quizás fue lo primero que mencioné, fue que tiene ese apoyo unánime pues de todos los institutos políticos, y eso es importante. Tiene, para cerrar sobre este tema, ¿tiene buenas expectativas en términos del trabajo que él tendrá que hacer? El tema de seguridad pública es esencial, sobre todo para dar estabilidad en el desarrollo económico de este país. Entonces, para la familia, desde luego, y la situación de la economía, que es tan precaria en estas condiciones, pero que la situación de seguridad, hoy mismo en la prensa gráfica publicamos, por ejemplo, una investigación en San Miguel, donde cómo las extorsiones están afectando el comercio. Sin lugar a duda, llega el licenciado Barahona a la Fiscalía en un momento muy difícil que atraviesa el país en todo el tema de seguridad ciudadana. Yo creo que incluso en estos momentos en nuestro país, aún con la crisis económica pues, que nos invade a nivel mundial, yo creo que si le pregunta uno a la gente cuál es el problema más importante en estos momentos, es la seguridad ciudadana. Así que él tiene un desafío muy grande, pero vuelvo a repetir, le tenemos que apoyar. Perfecto, debo hacer una pausa en este momento, ingeniero. Cuando regresemos, hablemos entonces de este informe que ha preparado FUSADES, cómo está El Salvador, para que pongamos en perspectiva entonces el tema. Vamos a la pausa, regresamos. Bien. No sé si te dieron a ti el resumen ejecutivo. Sí, aquí lo tengo. Lo tenés también, el resumen ejecutivo. Sí, Porque sería, bueno, te voy a dar después porque este lo podés leer rápido, porque son 200 páginas. Te voy a dejar esto. Lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Es un gusto que siga con nosotros. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Conmigo esta mañana en el estudio el ingeniero Antonio Cabrales, presidente de FUSADES. Bueno, háblenos un poco, ingeniero, de este informe que ustedes han elaborado, que han titulado ¿Cómo está El Salvador? En esencia, ¿qué es lo que recoge el informe? Bueno, primero tal vez un poquito de historia porque vale la pena señalarla. Como tú sabes, el año pasado FUSADES cumplió ya 25 años desde que fue creada. Ahora vamos ya por los 26 años. Y durante estos 25 años hemos presentado un informe que se ha llamado ¿Cómo está nuestra economía? Y fue precisamente hace 25 años, hoy hace 26 años, que editamos por primera vez ese estudio. Pero ahora se nos ocurrió, y quiero decir que no le hemos fallado a la nación, por 25 años siempre producir ese documento de cómo está la economía salvadoreña. Y eso circulaba
alrededor del mundo y la gente se podía dar cuenta cómo estaba la economía de El Salvador. Pero ahora dijimos que había que hacer un documento o un estudio de cómo está El Salvador después de 25 años. Después de 25 años históricos en la cual se han hecho reformas profundas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ambiental, etc. Entonces, por eso es que nos llena de mucha complacencia poder entregar este estudio, que creemos que es una referencia histórica. Claro. Vamos a ver, en grandes líneas, ¿cómo está El Salvador? Digamos, si usted lo pudiera definir en un par de palabras. Yo sé que es difícil, pero bueno, para que después vayamos por partes. ¿Cómo está El Salvador entonces? Bueno, el estudio recoge precisamente todos los aciertos de las políticas económicas, sociales, etcétera, que se han realizado en estos 25 años, pero también señala, digamos, los desaciertos que han habido. Pero yo diría que en términos generales es más bien positivo toda la evolución que el país ha tenido en estos 25 años. Ciertamente, hablábamos hace un momento, uno de los, digamos, desaciertos ha sido en la parte de la política, pues, de enfrentar la delincuencia. O sea, ahí la situación económica está, ciertamente con la crisis económica actual hay problemas en todo el mundo, pero la economía ha venido evolucionando positivamente, también la parte política, pero uno de los atrasos grandes que ha habido es precisamente en todo lo que es la política de seguridad. Ahí estamos en deuda. Pero en términos generales, creemos que El Salvador está mejor después de 25 años. Estaba revisando en la página 47 cuando habla de recomendaciones de políticas y hablan ahí de regulación, no regulación. ¿Por dónde hay que caminar en este sentido, en términos de las regulaciones y en el marco o a la luz de esas recomendaciones que ustedes están planteando? Bueno, déjame decirte que precisamente hace 25 años, recordemos que pasamos por un conflicto armado, hemos pasado por terremotos, etcétera. Hubo que reconstruir el país, hacerle frente en la época del presidente Flores a los terremotos, etcétera. Después del conflicto armado, en Fusades pudimos comprobar que habíamos hecho un retroceso de 25 años en los índices económicos. Pero todo eso se ha recuperado en estos 25 años. Ahora, básicamente, cuando se inició las reformas en el país hace 25 años, uno de los temas era precisamente desregular la economía, porque de eso se trataba, por ejemplo, de eliminar todo el control de precios. Pero el control de precios no solo era el IRA que controlaba el precio del maíz y del frijol, sino que también era liberar la parte monetaria. Sí. Habíamos tenido, en aquel tiempo no estábamos dolarizados, y el colón, había regulación en cuanto a que no se le dejaba buscar su nivel adecuado. Claro. Y además estaban las tasas de interés. O sea, básicamente todos los países en el mundo, especialmente en América Latina, comenzaron las reformas con desregular, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me interesa que me diga si la regulación o desregulación es una amenaza que está a la vista para los próximos años con el actual gobierno. ¿Qué implicaciones ha tenido el nuevo gobierno en el desarrollo o la evolución de la economía en los primeros 3 meses o 100 días de ejercicio del presidente Mauricio Funes? Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ingeniero Cabrales, explíquenos entonces cómo están viendo ustedes en perspectiva el país, digamos, decíamos, la discusión sobre los conceptos de regular, desregular. A los gobiernos de corte de izquierda o corte socialista tienden mucho a veces a enfatizar mucho en la regulación. Yo quisiera saber cómo se está viendo el país con la administración del presidente Funes, apenas tiene un poco más de 100 días, pero bueno, quisiéramos saber cómo lo están viendo ustedes en perspectiva. Bueno, déjame decirte que sí pudiese haber esa preocupación, como tú dices, de gobiernos más de corte de ideología socialista, y especialmente después de lo que ha pasado en Estados Unidos en toda la parte bancaria, que muchos dicen, ya vieron, el mercado no es el que regula bien, sino que hay que poner más regulaciones. Pero déjame decirte que en esta crisis financiera que inició en Wall Street y que llegó a todo el mundo y que ha también llegado a producir pues la crisis económica mundial, déjame decirte que el sistema bancario de El Salvador, cuando se puso la banca en manos del Estado, en la época de los 80, que se expropiaron pues los bancos, solo bastó 8 años de administración de los gobiernos de ese entonces para que quebraran totalmente la banca. En el 89, cuando Cristiani toma posesión, la banca estaba quebrada totalmente. Había que privatizarla para ponerla en manos de gente que pudiera administrarla mejor. Pero a la vez se hizo una serie de regulaciones para la nueva ley de regulación bancaria, que eso es lo que ahora nuestra banca es de las más sólidas en América Latina. O sea, la banca nuestra ya sufrió toda esa regulación. Por supuesto, ahora con lo que ha pasado en Estados Unidos, quizás va a haber la superintendencia que estar más cerca y tal vez regular algunas cosas más. Pero a lo que quiero llegar es, ya había o hay mucha regulación. Ahora déjame decirte que hoy en la mañana precisamente pude ver al presidente del Banco Central, al presidente de la Defensa del Consumidor y también estaba el superintendente de la banca. Y hablaban, por ejemplo, de ponerle techo a las tarjetas de crédito. Yo pude ver ahí por primera vez, digamos, funcionarios de este gobierno hablando de que no van a regular extremadamente de ponerle techo a las tarjetas de crédito en cuanto a tasas de interés, sino que lo que van a hacer, dijeron esta mañana, es promulgar una ley de usura, ¿verdad? ¿Esa es una buena señal? Yo creo que esa es una buena señal. A mí me deja muy tranquilo que otra forma hubiera sido decir, sí, vamos a ponerle techo. Se le quita toda la iniciativa, primero a los que emiten las tarjetas, y segundo también las personas aquí necesitan tener tarjetas de crédito, especialmente en momentos de crisis, porque están financiando muchas de sus necesidades, y lo único que va a ocurrir es que no van a tener crédito y entonces van a tener que ir a la usura, donde les van a cobrar tasas mucho más altas, ¿verdad? Bueno, hay otros temas que me interesa que abordemos con usted, y es todo esto que se ha dado de la posibilidad de colocar impuesto a la primera matrícula de los vehículos, saber si esto es una medida correcta. Obviamente que el fisco en este momento está interesado en hacer llegar más ingresos, más dinero a las arcas para poder responder a los programas sociales. Pero bueno, vamos a la pausa, volvemos.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Continuamos esta mañana conversando en la entrevista en línea con el ingeniero Antonio Cabrales, presidente de FUSADES. Ingeniero, el fisco está urgido por hacer llegar más recursos. Obviamente que este presidente necesitará, según lo ha comentado él ante los medios de comunicación, $1.500 millones para impulsar sus programas sociales. Se requiere de mucha plata en una circunstancia especial que está viviendo la economía nacional y a nivel internacional. Se ha hablado de colocar impuesto a la primera matrícula de los vehículos y quisiera saber de parte suya si esa puede ser una buena iniciativa, y la otra, de aplicar el impuesto también a artículos o productos suntuarios. Están hablando de yates, lanchas, jet ski y ese tipo de instrumentos. ¿Qué opinión tiene? Primero, quizás hay que dejar bien sentado que en momentos de crisis económica, y eso lo dijimos nosotros en nuestra última estrategia quinquenal que entregamos a la nación a fines del año pasado y que se le hemos entregado al gobierno actual, hay recomendaciones específicas nuestras sobre este tema también específico de los vehículos. Pero en términos generales, ante una crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial, de bajo crecimiento económico y especialmente tan difícil para un gobierno que acaba de entrar y en la cual pues quiere hacer muchas mejoras de tipo social y es necesario hacerlo, subir impuestos en momentos de crisis no es lo recomendable, es lógico, ¿verdad? Aun cuando pueda ser un área que ellos consideran, digamos, de productos suntuarios, yates, pues eso es lo que hay que ver y tener mucho cuidado. Pero lo que quiero decir que en términos generales no es lo más prudente, porque en esos momentos de crisis uno lo que quiere es crear empleo. Claro. Y eso es lo primero que ha dicho el presidente Funes. Y el empleo se puede crear únicamente a través de las fuerzas del sector productivo que invierte más. Pero si al mismo tiempo se le reducen a él, al sector productivo, recursos a través de impuestos, pues menos puede crear empleo. Sin embargo, habrán algunos lugares, como tú bien dices, tienen necesidades importantes, urgentes, y los vehículos pueden ser uno. Nosotros, la recomendación nuestra en el estudio, en la estrategia quinquenal, era no hacerlo al valorem, sino que hacerlo a la cilindrada, o sea, en otra forma. Pero a lo que voy es que deben de tener mucha cautela, ser muy prudentes. En las partes suntuarias, pues son pocas las personas que quizás compran joyas en estos momentos. O sea, tampoco le puede generar eso muchos ingresos al fisco. Tampoco hay que ver cuánto se genera, claro, en fin. Pero estoy seguro que hay un buen equipo económico de gente pensante que estoy seguro que van a evaluar estas cosas bien. Usted hablaba de la situación de generación de empleo, de las señales que se pueden enviar, la eliminación del drawback, ¿qué implicaciones puede tener? Bueno, pues ese es otro punto, ¿verdad? Que la verdad, técnicamente, el drawback debería de eliminarse y ya. Ya hay problemas ante la OMC, etcétera. Sin embargo, en momentos de crisis, es el peor momento también de reducir un drawback, porque el 6% es significativo, especialmente cuando tú bien sabes que hay inversiones que no ganan más que el 7 o el 8%. Una inversión que le retorna a uno 10%, tú dime a dónde está, y van muchos inversores interesados en ello. Entonces, reducirle el 6% es significativo. Sin embargo, he oído que lo están haciendo con la prudencia
de no hacerlo este año y quizás darle un tiempo más y buscar cómo se pueden dar otros incentivos y eliminar pues el drawback. Perfecto, vamos a hacer en este momento la última pausa comercial. A lo mejor hablamos un poquito del presupuesto que se está por presentar a la Asamblea Legislativa de 3.700 millones de dólares. Y para cerrar, pues que nos dé su valoración de cómo ve la gestión del presidente Funes en estos primeros 100 días. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno, solamente 100 días y algo es seguro, el cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Ingeniero Cabrales, estamos para cerrar dos cosas puntuales. El presupuesto que se está por presentar de parte del Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa para el próximo ejercicio fiscal es de 3.700 millones de dólares. Se habla de áreas que recibirán, digamos, más énfasis, como es seguridad, educación, salud. Primero, saber si ustedes han conocido un poco sobre este presupuesto, cómo se está distribuyendo. Nosotros siempre hacemos un análisis del presupuesto y en eso estamos ahorita. En nuestra fundación. No te puedo hablar de los pormenores precisos dentro de todo lo que es el presupuesto, pero sin lugar a duda, como tú dices, hay un aumento de como 420 millones del año pasado a este año, pero es más que justificable, especialmente para la parte de la crisis social, ¿verdad? Y todo lo que son los programas sociales. Ya la parte de 3.700 millones ya no requiere ninguna decisión de la Asamblea a nivel pues de lo que le llaman calificada. Nada más es el remanente ese que sí requiere y eso se está analizando tanto con el BID. En fin, no nos preocupa pues que haya ese aumento porque hay que ayudar a los más vulnerables, que son los pobres, y además ellos mismos han dicho que el aumento de la deuda, pues ya después del 2011 tiende a bajar el 2012. Así que no vemos pues mayor problema en ello. La cosa es, digamos, poder hacer más eficiente el gasto de ese presupuesto y también más eficiencia en la ejecución, que después no terminen con obras públicas que les sobraron 300 millones que no pudieron ejecutar. Hoy es cuando más requiere eficiencia y eficacia en que se utilicen bien el presupuesto. Ustedes continuamente están haciendo sugerencias, recomendaciones. En este momento han hecho llegar las recomendaciones al Ejecutivo, es decir, el ministro de Hacienda conoce perfectamente las recomendaciones de FUSADES en este momento. Pues déjame decirte que la recomendación mayor que hacemos es nuestra estrategia quinquenal. Ahí están todas las recomendaciones en cuanto a educación, en cuanto a seguridad, en cuanto a la parte económica. Muchas de esas recomendaciones ya han sido tomadas, ¿verdad? En fin, así que vamos a continuar, pues, más bien sugiriendo, y les hemos dicho, déjame decirte que en FUSADES, mi junta directiva, hemos tomado la decisión desde hace más de mes y medio de colaborar con el gobierno del presidente Funes. Así que estamos ante esa disposición y hemos tenido reuniones con el equipo económico, pero ellos pues en estos 100 días han tenido que darse cuenta exactamente cómo está el país y han estado pues digamos encerrados
tratando de descifrar cómo estaba la situación. Sí. Esperamos que en estos próximos 100 días habrán más acercamientos. ¿Y ha visto usted receptividad de parte del equipo económico del presidente Funes, es decir, de escuchar las opiniones y recomendaciones de FUSADES? Nosotros creemos que sí, y además son recomendaciones lógicas, recomendaciones de buena fe en su totalidad. Entonces creemos que muy pronto vamos a poder discutir a más detalle con ellos esas recomendaciones. Perfecto. Ingeniero Cabrales, se nos agotó el tiempo, le agradezco infinitamente. Muy amable. Muchas gracias, William. Y ha sido un gran gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, gracias a usted. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le invito a que mañana nos acompañe. A las 8:15 de la mañana tendremos a otro invitado especial. Y le recuerdo que, como siempre, de lunes a viernes también tenemos un micronoticiero que va a las 5:30 de la tarde. Buenos días.